¿Te compraste el nuevo Galaxy S26 Ultra y quieres sacarle el máximo a la cámara de tu teléfono? En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te invito a que vayas aquí abajo para que veas mi video de trucos generales del Galaxy S26 Ultra para que conozcas más cosas que puedes hacer con tu teléfono. Lo primero que tenemos que hacer para poder sacarle el máximo a la cámara de tu Galaxy S26 Ultra sería ir directamente a la parte de aplicaciones de Samsung, y aquí estaremos buscando una aplicación llamada Camera Assistant, está en inglés. Simplemente la buscas y ahora vamos a descargarla, porque gracias a esta aplicación es la cual nos permitirá activar muchas de estas funciones bastante avanzadas para poder sacarle el máximo a tu nueva cámara. Una vez se descargue esta aplicación, simplemente la abrimos y nos estará llevando directamente a la configuración, pero realmente esta configuración también la vas a poder encontrar en la aplicación de cámara regular. Aquí tenemos a Doraemon, que nos estará acompañando en este video, y cuando aprieto aquí el botoncito de más opciones y voy a configuración, ahora cuando vaya prácticamente hasta el final, tengo aquí la parte de Camera Assistant, que permitirá, pues como te mencioné, sacarle el máximo a la cámara de tu nuevo teléfono. Con esta aplicación instalada nos permitirá utilizar una nueva función de tu Galaxy S26 Ultra, que además de permitirte tomarte fotos en 12 megapíxeles como también en 50 megapíxeles, que obviamente pues ocuparán bastante espacio, pues ahora cuando vamos aquí a la parte de configuración y vamos hasta la parte inferior donde dice Camera Assistant, aquí en esta área vamos a poder entonces tener acceso a poder activar la parte de opciones de resolución avanzada, donde estaremos encontrando la alternativa de poder tomar fotos de 24 megapíxeles, y esto nos permitirá tener más calidad y resolución a la hora de tomar fotos con tu nuevo Galaxy S26 Ultra, pero sin tener que tener archivos tan grandes como aquellos capturados con 50 o 200 megapíxeles. Una vez entonces selecciones estas fotos de 24 megapíxeles, aquí te estaré enseñando algunos ejemplos de cómo se ve la diferencia entre 12 megapíxeles y 24 megapíxeles para que puedas disfrutar de tener una mejoría en la calidad de tus imágenes sin tener archivos tan pesados. Algo nuevo de tu Galaxy S26 Ultra es que en el modo de noche será muchísimo mejor, ya que la cámara tiene una apertura mucho más amplia para poder capturar más luz en esos escenarios donde no hay mucha luz que puedas capturar, para que las fotos de noche pues se vean muy buenas. Ahora bien, si tratamos de activar este modo de noche aquí como haciendo un poquito de trampa, ahora puedes ver que tenemos aquí este botoncito de la luna, pero no te preocupes, ahora podemos activar una función aún más poderosa, ya que cuando tocamos el botoncito de la luna, puedes ver que ahora Samsung te permite escoger entre si quieres 3, 4 segundos o 1 segundo de captura más extendida, y esto te permitirá tener más control de cómo es que realmente funciona este sistema de modo de noche, para que obviamente pues funcione perfectamente para ti. Además de la aplicación de Camera Assistant, otra que también te recomendaría sería aquí en la parte de las aplicaciones de Samsung, y sería buscar la aplicación de Expert RAW, y esta aplicación te permitirá tener más funciones pro para tu Galaxy S26 Ultra, porque obviamente si compraste este teléfono pues quieres sacarle el máximo a la cámara. Una vez entonces descargues esta aplicación, la misma también estará viviendo dentro de la aplicación de cámara regular de tu dispositivo, y aquí te estaré enseñando cómo es que la puedes activar, porque obviamente pues aquí fui directamente, pero cuando vamos aquí a la parte de configuración vamos aquí a salirnos para poder mostrarte cómo es que puedes activar esta función dentro de la aplicación de cámara. Vas a ir a la parte aquí de más opciones en la parte inferior, donde ahora tenemos este botoncito de Expert RAW para poder entrar a esta aplicación directamente desde la aplicación de cámara. Una vez estés aquí en esta parte principal de la aplicación, vas a poder ver que aquí en la parte inferior hay como un icono como de científico de laboratorio, y una vez entonces lo toques vas a poder tener acceso a una función donde tenemos aquí esta parte de la F, la cual te permitirá controlar la apertura del dispositivo para que puedas controlar cuánta luz se puede capturar, y esto estará creando como este sistema como borroso en la parte trasera para que se vea muchísimo mejor, pero realmente es algo bastante poderoso que puede hacer la cámara de tu nuevo teléfono, y aquí te estoy enseñando un ejemplo de cómo es que funciona y cómo puedes aprovecharla para que puedas tomar fotos bastante profesionales. Otra función que también puedes ver que está como resaltada sería el modo océano, y esto obviamente no significa que tu teléfono es ahora resistente al agua y lo puedes meter debajo del océano con agua salada, etcétera. Esto está pensado cuando le compras como una carcasa especial para el teléfono para que sea resistente al agua, pero puedes ver que ahora los botones son como que un poquito más grandes para que obviamente pues sea más fácil utilizarlo en este sistema de carcasas especiales, para que puedas cambiar entre las diferentes cámaras, que puedas cambiar entre la apertura, cómo se ve la exposición, etcétera, cambiar entre los diferentes modos, si quieres tomar muchas fotos a la misma vez para que sea más fácil, no tengas que tocar el botón constantemente. En fin, esto está pensado para personas un poquito más agresivas
y que quieren convertir prácticamente su teléfono en una cámara también resistente al agua para poder meterla debajo y que puedas utilizar como este tipo de carcasas. Aquí abajo te estaré mostrando algunos ejemplos que puedes comprar para que puedas sacarle el máximo a esta función. Otra función que también vas a poder encontrar aquí en el frasco de laboratorios y que es algo bastante sorprendente, la encontramos a la extrema izquierda, y esta aplicación es como si fuese estos reflectores que se colocan a la hora de hacer estas fotos, ¿verdad?, profesionales. Aquí te aparece como que un ejemplo de cómo es que funciona, y digamos que por ejemplo estás tomando una foto en la que la parte de la cara de la persona está oscura y el lado está claro porque tiene la luz solamente de un lado. Pues con esta función realmente vas a poder activar una luz que vas a poder mover. El teléfono lo puede hacer automáticamente, pero también lo puedes hacer tú también manualmente para que puedas cambiar la dirección. Aquí vas a poder ver como una cuadrícula amarilla, y eso lo que significa es de dónde es que viene esa luz amarilla o esa luz como dorada, porque puedes cambiar entre dorada o plateada para que se vea un poquito más natural, cuán reflejo quieres que sea o que simplemente pues, que sea automático. Y aquí una vez más te estaré mostrando ejemplos en un escenario bastante real para que puedas ver cómo es que funciona. Obviamente no será magia, no es que tienes una luz externa, pero sin duda alguna trata de aliviar cuando tienes estas sombras bastante fuertes. Dejemos a un lado la cámara profesional y vayamos ahora a la cámara regular, y en la parte de selfies aquí vas a poder ver la cámara hacia arriba, pero algo bien importante que no te puedo mostrar porque no tengo un Galaxy S25 Ultra, pero en efecto ahora la cámara selfie es más amplia, así que más personas van a poder caber a la hora de tomarte una foto con tus amistades y más, así que aprovecha esta función. Otra nueva función de tu Galaxy S26 Ultra la vas a poder encontrar en la parte de video, y es que ahora cuando vas a la configuración, ¿verdad?, ampliada, en la parte de estabilización, ahora Samsung tiene una alternativa que se ve como este muñequito corriendo, pero como con un cuadrado alrededor, y esto lo que significa es que ahora el teléfono estará centrado en el horizonte, así que no importa cuánto hagas el movimiento, cuánto rotes el teléfono, él mismo estará haciendo un trabajo para mantenerse estable. Es bastante sorprendente lo que puede hacer Samsung con esta función, así que sin duda alguna si piensas moverte mucho o estás quizás como en un bote o algo por el estilo, esta función realmente será bastante sorprendente, y aquí te estaré haciendo un ejemplo de cómo es que funciona. Ahora que estamos aquí en la parte de video, recuerda también que tu teléfono llega con la función de captura dual, así que si te mueves hacia la derecha puedes lograr este botoncito y puedes coger entre alternativas aquí en la parte superior, o puedes coger mitad y mitad. En fin, vas a poder configurar esto como tú quieras para que puedas grabar tanto tu reacción como también lo que está pasando. En fin, luego de contarte muchas de las cosas nuevas de la cámara de tu Galaxy S26 Ultra, pasemos a contarte algunos ajustes importantes pero que no son para nada nuevos, y lo que puedes hacer sería cambiar la proporción de la foto que estás tomando. El teléfono de forma predeterminada viene en 3:4, que sería prácticamente el tamaño regular de las imágenes, pero también puedes cambiarlo a 9:16 para que sean un poquito más largas. También puedes cambiarlas a 1:1 para que sean como viejitas, así en el sentido como Instagram en el pasado, o también full, que sería el tamaño regular de la pantalla de tu dispositivo, que obviamente no es 16:9, es un poquito más alto, así que aquí puedes disfrutar y cambiar el tamaño de la imagen para que funcionen perfectamente para ti. Otra función que yo recomiendo a todas las personas activar sería en la parte aquí de configuración y activar las fotos en vivo, que sería esta foto en la que se ve como que un botoncito como de reproducción, y yo lo activaría porque esta función realmente te ayudará a salvar fotos, ya que digamos por ejemplo que tomas una foto y hay una persona que salió parpadeando o salió con la no riéndose, pues como eso graba un poquito antes de tomar la foto y un poquito después, vas a ir otra vez a la parte de editar una imagen y puedes seleccionar exactamente el punto en que esa persona se estaba riendo o tenía los ojos abiertos, y aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo es que funciona. Bueno, aquí tomé una foto en la que obviamente pues estoy parpadeando para que pueda salir aquí que tengo los ojos cerrados. No los tengo cerrados, simplemente en ese momento pues estaba parpadeando, y aquí en la parte de editar la imagen puedo tener aquí el botoncito de foto en vivo, y ahora cuando estoy aquí voy a poder reproducir y ver ese pequeñito videito para poder ahora escoger por ejemplo la foto o el momento en que tengo los ojos abiertos, y doy aquí a la parte de definir, y ahora simplemente doy aquí a guardar, y como puedes ver pues rescaté esa foto que anteriormente tenía los ojos cerrados, así que altamente te recomiendo que actives esta función. Si quieres ser también más pro a la hora de tomar fotos con tu Galaxy S26 Ultra, te recomiendo que vayas aquí a la parte de configuración y bajemos prácticamente hasta la parte final, o más o menos para el medio, donde vas a poder encontrar la parte de guía de composición, y esto será excelente para que puedas activar la línea de cuadrícula como también el nivel, y una vez entonces estés a la hora de tomar una foto, vamos aquí a regresar a las fotos bastante regulares para que puedas ver un poquito más cómo es que funciona, y puedes ver que tengo aquí la ley de tercios. También puedes ver como que en el medio hay como una crucecita, y esto simplemente te estará diciendo si la foto está nivelada o no, así que altamente recomendado que actives estas funciones para que puedas ser bastante pro a la hora de tomar una foto con tu teléfono.
Esta función de la cual te voy a hablar ahora es algo que me preguntan constantemente, y es que cuando te vas a tomar un selfie te puedes mover hacia la extrema derecha, donde estarás viendo como que un botoncito con una carita, y esto ahora lo puedes utilizar para poder editar tu cara. Vamos aquí a ponerlo aquí un poquito mejor, y ahora pues puedo, por ejemplo, quitarme la parte de las arrugas para que me vea la piel bastante lisa. Puedo también cambiarme el tono de piel, puedo hacerme la mandíbula un poquito más finita o un poquito más gorda para verme un poquito más flaco, me puedo abrir los ojos un poquito más. Una vez más, aquí estas son funciones bastante más como que para el mercado asiático, pero si te quieres ver un poquito más flaco, pues sin duda alguna activa estas funciones, o también si quieres ver sin menos arrugas, aquí es donde vas a activar estas funciones. Otra cosa que te recomendaría en los selfies sería decidir si quieres que la foto se grabe como si fuese un espejo, o que por ejemplo pues se rote la cámara para que entonces pues se vea el texto normal, como puedes ver aquí que se puede leer la Universidad de Florida. Pero si quieres que sea como un espejo, pues puedes también hacerlo de esa manera, yendo aquí a la parte de configuración y bajando hasta la parte donde dice guardar selfie según vista previa, y puedes ver ahora que si por ejemplo me tomo una foto, pues ahora como es un espejo literalmente la cámara, pues puedes ver que ahora cuando voy aquí a la parte de fotos, pues ahora aparece así el texto entre comillas al revés. Así que asegúrate de decidir cómo es que quieres que se graben los selfies de tu teléfono. Si eres una persona que constantemente quiere tomar fotos en 24 megapíxeles o solamente en 12 megapíxeles, o quieres que por ejemplo pues todas las fotos se estén tomando en el acercamiento de 2x, pues algo que puedes hacer sería aquí en la parte de configuración de la cámara de tu dispositivo. Vamos a bajar prácticamente como al medio, diría yo, más o menos, donde aparece aquí la parte de ajustes para mantener, y aquí vas a poder cambiar y ajustar pues cosas que quieres que se mantengan constantemente cada vez que abras por ejemplo la aplicación, pues que por ejemplo se mantenga en el modo de cámara o en esa parte del zoom. Aquí puedes ver zoom de retrato, la parte de exposición, los filtros, por ejemplo el ángulo del selfie. En fin, aquí vas a poder decidir qué cosas quieres que se preserven una vez entonces sales de la aplicación de cámara y vuelvas a entrar. Otra de mis funciones favoritas de los teléfonos de Samsung la vas a encontrar en la parte de configuración también, y bajamos a la parte de poder decidir cómo es que quieres que se tomen las fotos en tu dispositivo, y vamos a ver aquí la parte de métodos de disparo, y aquí puedes activar varias cosas como decir por ejemplo pues Galaxy, patata, sonrisa, etcétera. Pero para mí la más importante es esta, la parte de poder mostrar un botón flotante de la cámara, aunque también puedes mostrar la palma, pero eso es bastante viejo. Eso también lo puedes utilizar si quieres, pero esta función me gusta mucho, ya que puedes mover este botoncito donde tú quieras, y digamos por ejemplo que estás estirando el teléfono y solamente puedes tocar aquí la parte de la esquinita, pero puedes colocar donde tú quieras, y este botón estará funcionando como si fuese un botón de cámara. Puedo tocarlo para tomar una foto, en fin, lo puedo mover a donde yo quiera, y esto será bastante útil, aunque también recuerda la parte de la palma, porque también te va a poder salvar en ese momento en que no llegues a tomar una foto. Otra cosa bien importante para muchas personas que quieren activar es la parte de poder apagar el sonido a la hora de tomar una imagen, para poder ser un poquito más discreto, y puedes aquí apagar este botoncito, aunque cabe la pena mencionar que esto dependerá de la región de tu dispositivo. Hay lugares donde esta opción no se puede apagar, así que ten eso en consideración, pero por lo menos aquí en mi caso en Estados Unidos sí lo puedo hacer. Y lo último que quiero recomendarte sería que aproveches la función de poder remover objetos a la hora de tomar una foto. Digamos por ejemplo que quiero remover este barco porque quiero la foto solamente aquí del glaciar, y le damos aquí a la parte de más para poder ver todas estas opciones. Pero lo que puedes hacer sería la parte del borrador IA, y simplemente puedo aquí seleccionar ese objeto, y el teléfono inteligentemente se estará ajustando, y puedes ver que ya detectó aquí el barquito, y puedo darle el botón de borrar, y en unos segundos se estará borrando ese elemento para poder tener una foto más perfecta. Una vez más, este no sería como que el ejemplo que vas a querer hacer, pero simplemente quiero mostrarte cómo hace un excelente trabajo, y prácticamente ni se nota que en ese momento hay un barco ahí. Y con ese último detalle te he enseñado varias funciones que puedes hacer con la cámara de tu nuevo Galaxy S26 Ultra. Si llegaste hasta aquí, coméntame con el emoji de Trevor para saber que llegaste al final del video, y si te gustó y te fue útil, pues dale like y suscríbete a este canal para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.